Pues sí. Pues sí, eso es lo que hay, ya lo habéis visto. No quería hacer vídeo hablando del tema del coronavirus ni nada, pero es que de lo que me he enterado ya hoy ha formado ya mi indignación. O sea, en Estados Unidos ya no es que se haga mal. Voy a parar esto, está lloviendo. En Estados Unidos ya no es que se haga mal, sino que vamos a peor. Si yo estaba contento de explicarle a mi familia de que había algo positivo en cómo estaba actuando o la manera de vivir en Estados Unidos era positiva para combatir el coronavirus, eran que Walmart, el supermercado número uno por excelencia en Estados Unidos, el más conocido o el más habitual, el que sería el Mercadona en España, habría 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero como habéis visto, ahora que está el coronavirus, resulta que no. Viene a ser una contradicción porque lo que están formando son colas. Cuando si estuviera abierto 24 horas al día, la gente podría decidir, pues mira, yo no quiero entrar en conflicto, me voy a las 2 de la mañana, a las 4. Yo he venido antes a las 6 y me he enterado. Ahora son las 7. Y he decidido que sí, voy a grabarlo. Vamos a entrar dentro, vamos a esperar a que se elimine un poquito la cola esta que hay estúpida. Pero no hay de nada. No hay de nada, no. No hay lo básico que uno viene a buscar. Pues guantes, mascarillas, bueno, papel higiénico. No es lo básico, pero bueno, tampoco hay. Ayer vi que trajeron la gente como estúpida saliendo con paquetes de 2 en 2. Yo quería hacer una premonición. Donde más gente va a caer sin duda va a ser en los Estados Unidos. Yo miro la televisión, la gente se echa para la playa. No os habéis dado cuenta, estaba grabando de espaldas. Nadie va con mascarillas. Yo vine en febrero de Vietnam y era de los pocos imbéciles en todo el aeropuerto que llevaba mascarilla. El único que no era asiático, posiblemente yo. Todos los demás que venían de países de Asia, coreanos o japoneses, whatever. Todos iban con sus mascarillas y alucinando de la estupidez humana. Es que te miraban como que lleva mascarilla, estará infectado o algo, y ya no tosas, porque ya para la hostia. Y bueno, aquí la estupidez es monumental. La gente para la playa, los trabajos pues siguen lo mismo. Yo en mi trabajo como camionero pues no me he enterado mucho. He estado trabajando de noche, venía a comprar mis 4 tonterías y hasta que no he decidido hacer una compra como Dios manda, no me he dado cuenta de decir, hostias, pues si no hay cereales, no hay nada, básicamente. Hay 4 gilipolleces y es que la gente ya no es que se acabe, no se acaba. Es que la gente está sobrecomprando y hace que, claro, no dé tiempo ni a reponer. Y como la gente carga de más, pues claro, no da tiempo a que nosotros podamos repartir. Pero yo estoy trabajando, yo sigo repartiendo. No hay otra, simplemente no da tiempo a repartir. Esto es marketing por un lado, miedo por otro, pero también no hay que perder el respeto. Es una enfermedad que se extiende como la pólvora, porque se extiende. La gente de España ya lo sabéis, que pues no hay que tocar los productos, hay que lavarse las manos continuamente, hay que prácticamente vais a comprar con guantes. Aquí ahora lo veréis, voy a grabar, posiblemente ya lo estáis viendo. Nadie lleva guantes ni mascarilla. Ayer vi a un par de ellos con mascarilla, la llevaban en la mano. Absurdo por muchos lados. Lo que estaba diciendo, la gente en la playa diciendo, no, el gobierno no puede detener a la población. Hombre, no puede. Eso son palabras. Si China pudo, España estáis encerrados. Yo digo que Estados Unidos no va a querer, pero me parece a mí que va a hacer, que va a tener que hacerlo.
va a tener que ponerse en cuarentena como otros países, y por lo menos un mes va a tener que quedarse la gente en casa. Yo me quedo en el punto de que me dejarán a mí en casa también, porque sí, yo soy camionero y tengo que transportar, pero en FedEx el transporte que llevamos a lo mejor no es de primera prioridad. A lo mejor si dijeran de ponerse muy duros, yo solo dejaría los camioneros que llevaran alimentos, porque básicamente lo que se necesita ahora es agua y comida y nada más. Vamos a echar un vistazo. Esto es una premonición, ya se verá en un futuro. Hoy es 22 de marzo y lo que hasta ahora, desde el día 2 de febrero que vine de Vietnam hasta ahora, yo es que no he notado la diferencia. He hablado con gente, con todos, gente que conozco en España, están asustadísimos, me preguntan cómo está la cosa y yo pues no me enteraba. Básicamente, sinceramente, yo no me enteraba por mi trabajo solo, estoy en el camión y no tengo contacto con la gente, solo cuando hago unas paradas, si voy a repostar o utilizar el aseo, y como trabajo de noche tampoco es que haya mucho movimiento. Así que yo digo, aún tengo amigos aquí en Estados Unidos que siguen por Facebook diciendo, bah, esto no es nada, que no sé qué, que nos quieren asustar. No, se va a liar gorda. Yo creo que aquí se va a liar gorda. Espero equivocarme, sinceramente, espero equivocarme, pero es muy triste, es muy ridículo, diría yo también. Que no haya, que la gente actúa como actúe, unos por un lado haciendo unas compras impresionantes. He visto gente con 2 carros y en uno de ellos solo llevaba piña en almíbar. Solo. Todo el carro, completo. O sea, eso me da a entender de que tiene que dar más de un viaje, porque no va a vivir con solo piña en almíbar. Y por otro lado, la gente echada en la calle, de fiesta, en las playas, mucha gente, multitud. Y bueno, yo creo que sobre lo que tenía que hablar, vamos a ver qué es lo que vemos dentro y veremos. Tomemos lo que vamos a agarrar lo que podamos. Bueno, pues a ver. Son las 7:13 ahora mismo. Ya se acabó toda la cola, ese es el Walmart. Ya no hay cola, son 10 minutos más tarde. ¿Qué podían haber en la cola? 40 personas. Por 10 minutos no creo que hayan vaciado el Walmart. Vamos a ver qué encontramos. No, para los que no conozcáis Walmart, pues es tipo un Carrefour, un poco más pequeño, ni tan grande como el Carrefour, ni tan pequeño como el Mercado. Aquí pues encontramos desde alimentos, normal, es un supermercado, ropa, hay una zona de electrodomésticos y bueno, de todo, básicamente lo mismo que un Carrefour en pequeño. Hay una zona de farmacia y vamos a ir a la zona de farmacia a ver qué podemos encontrar sobre el tema de mascarillas y guantes, que es lo que tengo prioridad en comprar hoy. Del gel de alcohol yo creo que ni hablar. I'm recording myself. But it's myself. Ok, no puedo grabar. Todo el mundo lo hace, pero no. Bueno, pues ya he terminado de comprar. He durado poco. Conforme me han visto entrar con la cámara, me han dicho que es propiedad privada, no puedo grabar dentro, lo cual respeto. He conseguido guantes. Era la penúltima caja. No voy a ser tan cabrón de llevarme las dos, no necesito tanto. Los lavaré, los reutilizaré.
me han dicho que si los dejamos por un par de días, el coronavirus como que se muere. Pues ahí un tip, por si no lo sabíais. Buscaré imágenes de Walmart de todos modos en otros youtubers. Yo no voy a grabar, pondré la fuente y ya está. ¿Qué más? Mascarillas vacío. Y el gel ni hablar tampoco. Así que por lo menos he conseguido infectarme porque me acabo de chupar los dedos. No sé si lo habéis visto. Bueno, me quedo flipando. Bueno, he conseguido esto. Es lo que hay. Y nada más, no quería hacer vídeos sobre esto. Por otro lado, quería dar mi pésame a todos los fallecidos que hay en España, pero también porque me ha tocado de cerca. Tenía un tío en Barcelona que ha fallecido por culpa del coronavirus, y la suegra de mi hermano que no era por culpa del coronavirus, pero por estar los hospitales como están, no solo está muriendo gente a causa del coronavirus, hay gente que no puede ser propiamente atendida. Y bueno, desde aquí mi más profundo pésame a todos ellos. Y esto se pasa. Cumplamos las normas, ser estrictos con lo que es lo que hay. Hay que seguirlas. No se puede jugar. Tal vez no sea el virus más mortal del mundo. Sabéis que afecta más que nada a gente mayor y muchas cosas han oído. Pero no os confiéis, ¿vale? Cuidaos mucho y besos. Se os quiere.